B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes. Muchísimas gracias a su sintonía. Recuerde usted que más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en Opinión y Noticia en Sucesos. La situación del expresidente Rafael Correa está por tomar un giro aparentemente inesperado. Posiblemente va a ser enjuiciado o más bien investigado desde la próxima semana. Ya nos acompaña en los próximos minutos el doctor Carlos Medina, constitucionalista de este país. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa. La primera página del Universo. La fiesta es de Ronaldo, con una fotografía del extraordinario futbolista que hizo ayer todo un show en el Mundial de Rusia. Marcó goles de todas las facturas y un aplauso a nivel mundial. Volviendo al país, 9,000 millones se ofrecen de inversión. La misión del Fondo Monetario Internacional llegará al país la próxima semana. Lo anunciado, jueza anunciará la vinculación de Correa en el caso que es de dominio público del ex asambleísta Balda y que arde entre asambleístas. La fiesta del FunFest mueve a miles de jóvenes, especialmente durante este día sábado, otro de los titulares del Universo. Mientras tanto, perito del caso Gabela, la muerte del general, el crimen del general, todo un misterio, advierte intimidaciones. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa, 8 de la mañana con 3 minutos. Ya mismo nos acompaña el doctor Carlos Medina, constitucionalista. Primera página de La Hora. A propósito de lo que también ya lo contaba el Universo, gobierno y empresarios acuerdan inversiones por 9,435 millones. Mientras tanto, los asambleístas de Alianza País o ex Alianza País, que también será, pero los asambleístas que eran leales al señor Correa, luchan por tapar sus fisuras en la asamblea. Y hay un respaldo a las autoridades temporales de la Judicatura. Y lo increíble, pero así es la política, el expresidente Lula será consultor televisivo del Mundial con comentarios desde la cárcel. Ocurre que algún productor, obviamente con mucho ingenio, con, entre comillas, sabiduría, ha contratado al señor que está en la cárcel para que haga comentarios y se convierta en consultor televisivo del Mundial de Fútbol. ¿Se imaginan ustedes?
Mientras tanto, el Uruguay rompe un maleficio de 48 años. Y los titulares de la prensa local y mundial. Cristiano Ronaldo no tiene fin. Un show del fútbol que dio ayer este jugador. Gracias a su sintonía, ya volvemos con más. Volvemos con la presencia del doctor Carlos Medina aquí en Sucesos. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Inicio de espacio publicitario. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. El expresidente Rafael Correa está a punto de ser vinculado al proceso investigativo por el aparente secuestro del ex asambleísta opositor Fernando Balda. Al efecto, la jueza Daniela Camacho convocó a una audiencia que será la tarde del próximo lunes en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia. Esa convocatoria se hizo ayer en medio del malestar de los asambleístas correístas o de la mayoría que consideran un error político, entre comillas, no haber impedido que la Asamblea posibilite esa audiencia. El gobierno también hizo su pronunciamiento cuestionando a los morenistas que se portaron como correístas. En efecto, la víspera el plenario legislativo declaró improcedente la consulta que le hizo la propia jueza para vincular al caso Balda al expresidente Correa. Y vale anotar que aprobaron eso porque Correa, al ya no ser presidente, simplemente perdió la inmunidad. Esto, como dicen los entendidos, lo sabe un alumno de primer año de Derecho. Sin embargo, todo esto está cruzado por la política y hay que entenderlo, hay que ubicarlo para no confundirse, para que no nos confundan y saquemos, como siempre, nuestras mejores opiniones. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Lo hacemos a partir de este momento, 8 de la mañana con 7 minutos, con el doctor Carlos Medina, constitucionalista de este país, quien desde muy temprano nos está acompañando aquí en Sucesos Radio y Televisión. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Lo total es que, de acuerdo a este comunicado, el próximo día lunes, el señor Correa aparentemente va a ser vinculado, va a ser incorporado al proceso de investigación del llamado caso Balda. ¿Esto debió resolverse en la Asamblea o lo que va a ocurrir el próximo día lunes es lo normal? ¿Cuál es su punto de vista jurídico? Doctor Carlos, buenos días, bienvenido a Sucesos. Félix, buenos días y siempre digo gracias por lo de constitucionalista. Gracias. Esa es tu especialidad y hay que decirlo así. Gracias, Carlos. A ver, un primer elemento. ¿La doctora Daniela Camacho pudo o no pudo haber hecho esa consulta al Congreso? Desde mi punto de vista, lo que abunda no sobra.
ella ha actuado pensando en lo que más adelante algún abogado le puede decir dentro del proceso. Es decir, usted no ha pedido autorización al Congreso para que sea enjuiciado el expresidente. Entonces, ¿Pudo ella o no pudo pudo haber y no hecho? pudo. Entonces, para mí lo que ella hace es tener un exceso, si quieren llamarlo así, de prudencia en cuanto a lo que podría pasar más adelante. Pero Nada le más que eso. consultó a un escenario político, Carlos, y en ese punto se corrió un riesgo. ¿Qué tal si es que las cosas políticamente giraban en otro sentido y la Asamblea le decía no y ahí moría este caso? Podría haberse dado eso. ¿Y en ese Podría punto? haberse dado. Lo que pasa es que ahí hay que tomar en cuenta, y yo comparto el criterio en cambio que tiene el fiscal general, en cuanto a que la norma de la Constitución, el artículo 120, numeral 10, es bien claro. Habla del presidente de la República en funciones. En funciones. Y esto está zanjado, Félix. Yo quiero recordarles a los asambleístas, ellos autorizaron, los actuales. No estoy hablando del doctor Yamil Maguá, del doctor Gustavo Noboa. Los que están en funciones. Eso, ni del coronel Lucio Gutiérrez, que también han sido juiciados sin esta autorización, como expresidentes. Autorizaron el enjuiciamiento del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, con fecha 25 días del mes de agosto del 2017. Esta es la resolución. ¿Qué dice la resolución? A ver. Autorización que, por lo que le está diciendo cuando le piden, ¿no? Que viabilice el procesamiento penal en contra del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente de la República en funciones. Y ellos autorizaron esto porque él estaba en funciones de ese momento. Entonces, para vincularle, ojo, a un expresidente no se necesita esa autorización. Pero para vincularle a alguien que esté en funciones, el artículo es bien claro. Se necesita la autorización con las 2/3 partes. Y este es un artículo que tiene ya una historia anterior. En la Constitución del 98, casualmente, lo único que se disminuye es el número. Es el artículo 130, numeral 10. Y es casi una copia y pega. Así que, y esto, a propósito, durante la Asamblea Constituyente no generó mayor debate, Félix. Tenemos las actas donde se discutió en primer y segundo debate el tema. Lo único que algún legislador, Tito Nilton Mendoza, dice es, o sea que con esto dice al señor presidente de la República, escúchenme esto, se le podrá autorizar su enjuiciamiento penal solamente con el voto favorable de las 2/3 partes, que muy difícilmente se lograrán. Así el presidente de la República haga lo que le dé la gana, dice este legislador. Es decir, tiene la facultad para hacer lo que le dé la gana al presidente de la República, violentar procedimientos, violentar la Constitución, hacerle en definitiva lo que le dé la gana, y nadie le podrá decir nada, no le podrá fiscalizar el Congreso Nacional, será un simple saludo a la bandera. Primer debate, acta número 72. ¿Conclusión de esta parte, Carlos? Que simplemente desde ahí estaba bien claro que solo al presidente en funciones se necesitaba autorizar que la enjuicien. Al expresidente no es posible esto. Lo que desde mi punto de vista parece que se está confundiendo es el hecho de que el presidente que termina sus funciones, hasta un año después, tiene que informar de su salida del país hacia afuera. Tiene que informar. Tiene que informarle a la Asamblea, pero esa es otra cosa diferente. Totalmente. En el caso del expresidente Correa, quizá eso no se ha dado, no tengo información sobre eso, porque él se fue a residir en Bélgica. ¿Ha venido cuántas veces acá? No tengo idea, no tengo información clara. Se supone que debió haber informado. Se supone que debió informar. ¿Y si no lo ha hecho, Carlos? Bueno, eso es casi como dicen aquí, otro saludo a la bandera porque no le han tomado en cuenta eso. Pero bueno, yo lo que voy es, me parece que se está confundiendo estos dos elementos. El uno es para vincularle o para enjuiciarle, porque podría ser el uno o el otro caso, ¿no es cierto? Se necesita la autorización del Congreso, pero para un presidente o un vicepresidente en funciones. En funciones, o sea, eso no hay a dónde ir. Si, como les digo, esta es la resolución que tomó el Congreso, la Asamblea Nacional. Consecuentemente, esto me motiva a volver a la consulta inicial, mi estimado Carlos. Si es que esto solamente es para un funcionario, valga la redundancia, en funciones, para un presidente, digamos, en este caso en funciones, lo que hace la jueza al consultarle es meternos en un embrollo jurídico, pues, Carlos, ¿o no? Yo diría que, insisto, es quizá un exceso de prudencia para que mañana ningún abogado, ¿no es cierto?, le diga en la defensa, usted no ha solicitado la autorización del Congreso. Este es un juicio nulo, es un procedimiento nulo. Imagínense lo que sería que por A o B motivos se declare nulo. La nulidad implica que se vuelve
a la foja o al inicio desde el momento en que se produjo la nulidad, que sería en este momento la vinculación que está solicitando el fiscal. Clarísimo. A partir de la tarde del próximo lunes, ¿qué va a pasar con el expresidente Correa? Esta es otra aclaración que yo quisiera hacer. Por favor. Gente que está confundiendo aquí que esto recién es una indagación previa. No, señores. Ese juicio ya está avanzado. Está en etapa de instrucción fiscal. ¿Lo cual significa? Que ya es un juicio. Es decir, aquí ya hubo un enjuiciado y varios que han ido siendo vinculados en el camino. En el caso del ex legislador Fernando Balda. ¿No es cierto? De las declaraciones que han ido rindiendo, de los testimonios que han ido rindiendo, cada una de las personas, el fiscal obtiene, según él dice, datos que le permiten que imputarle un delito al expresidente. Sospechar o afirmar que se cometió un delito. Aquí existen elementos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 594 del COIP, del Código Orgánico Penal? Artículo 594. La o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar primero el domicilio, ¿no es cierto? Cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes, numeral 1, solicitará a la o el juzgador que convoque a la audiencia de formulación de cargos. ¿Qué es lo que ha hecho el fiscal general actual? Eso. ¿Ya? Le dice a la doctora Daniela Camacho, le dice, tengo elementos suficientes para imputarle un delito o la comisión de este delito al expresidente Correa. ¿Qué tan grave es eso en función del futuro de Correa? Yo diría que, primero una instrucción fiscal no es una sentencia. Es una investigación donde se van a agotar más elementos para definitivamente ver si se llega a la etapa posterior, Vale, al juicio propiamente. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Tanto se habló durante la presidencia del economista Correa que teníamos una justicia independiente, que teníamos una justicia que funcionaba a las mil maravillas. Yo no sé de qué se duda ahora. Es decir, antes se enjuició a cualquier cantidad de gente, con razón o sin razón, ¿no es cierto? Pero finalmente había que esperar la decisión de los jueces. De lo que es de dominio público, Carlos, de lo que se ha ido conociendo en todo este, renacido caso del ex asambleísta Balda, ¿qué tan grave ves tú la situación del expresidente Correa? ¿Hasta dónde está involucrado? ¿Hasta dónde está comprometido? ¿Y motivo de qué sanción podría ser? Bueno, aquí el problema es este. Él dice que no existen elementos. El gran problema es que todos sus subalternos, me parece... En eso estoy pensando, efectivamente, le van Carlos. diciendo, no, es que me ordenó. Exactamente. Me ordenó. Que yo no sé hasta qué punto ellos están lavando las manos. Le sacamos a Balda y dejamos a los otros señores investigados y el expresidente está en un serio problema. Por supuesto, pero aquí también nadie puede decir, señor, yo me lavo las manos, ¿no es cierto? Sí. ¿De acuerdo? Dicen que les ordenó él, ¿no es cierto? Ahora, cuando él sea vinculado, como ya lo va a hacer, tendrá derecho él también a aportar pruebas. Porque hasta aquí lo que a él se le ha pedido son versiones, ¿no es cierto? Si quieres, él era una especie de testigo. Ahora es parte procesal porque va a ser vinculado. Entonces va a tener derecho a aportar elementos de prueba. ¿Va a tener derecho a defenderse? Por supuesto. La instrucción fiscal es una etapa donde el fiscal tiene el deber, ojo, de investigar los elementos de cargo y de descargo. Insisto, defenderse contra 4 o 5 testigos en este caso, de todo este caso Balda, del supuesto secuestro, bien difícil, bien cuesta arriba para quien quiera, Carlos. Bueno, procesalmente eso va a costar pero primero es la palabra del uno contra el otro, ¿no es cierto? Veremos qué es lo que existe. De lo que sé, alguno de los procesados, me parece que Cabo Chica, ha aportado con algunos elementos porque él dice que se acogió a la cooperación, ¿no es cierto? Entonces, de lo que sé, no te puedo decir, no he revisado yo el expediente, pero si existen esos elementos, ahí hablan de un pendrive, una flash memory, lo que sea, que parece que hay alguna grabación. ¿Cómo no? Entonces tendrá que eso, el presidente de la República y su abogado, que es el doctor Alexis Mera, tendrán que actuar para precisamente contrarrestar, contrarreplicar esas pruebas que ya están, esos elementos de prueba que están dentro del proceso. ¿El expresidente Correa tiene chance para defenderse con 1, con 2, con cuántos abogados? Porque tengo entendido que ayer el señor Caupolicán Ochoa también se ha acreditado como defensor del expresidente. Bueno, él puede nombrar a los que él quiera. Un equipo. Todo el equipo que él quiera, nadie le prohíbe eso. Es decir,
ahí todo es cuestión de cuánto dinero pueda manejar para pagar honorarios, ¿no es cierto? Yo puedo poner... esto debe costar. Bueno, el derecho penal comúnmente es un derecho que demanda de muchos recursos económicos. Entonces va a tener que defenderse. Y algo que yo hace tiempo decía, y me acuerdo que a propósito de cuando al coronel Carrión le enjuiciaban y el doctor Alexis Mera se burlaba por poco de que la hija, o dudaba de que la hija del coronel Carrión lloraba, y en el Comercio sacaron una escena dramática. Desde el punto de vista, yo les decía, ¿quién puede dudar de las lágrimas de un hijo, así sea el delincuente más avesado, porque le están enjuiciando a su padre, haya o no razón? Entonces yo ahora me pongo en el mismo plano y digo, economista Correa, sus hijos seguramente este rato están pasando por lo que pasó la hija del coronel Carrión, y yo le decía, ojalá nunca le persigan y ojalá nunca pase por esto. ¿Estás pensando en que la justicia tarda pero llega? Bueno, yo hace años escribí un artículo que decía en La Bemba Colorada, que era una revista así media de humor político, decía aquel dicho de con la vara que mides serás medido. Qué bueno que traes ese episodio, Carlos, a colación a propósito del 30S y comparándolo, porque obviamente todo está de alguna forma relacionado. La niña, la hija del coronel Carrión, en un drama abrazando a su padre, y el señor Alexis Mera con una tremenda sonrisa, y me parece que con un par de frases. ¿Qué tipo de sanción se le pueden venir al señor Correa? Bueno, vamos a ver. Si es que esto se comprueba. A ver. Plagio, imagínate lo que es secuestro, plagio. Imagínate lo que sería plagio. ¿Qué tan grave es eso, Carlos? ¿Cómo se sanciona eso? ¿Qué dice la ley? Bueno, primero habría que... Yo no me gusta ponerme en el plano de la sentencia, cuánto puede ser. ¿Ya? A mí me parece grave, más bien, el hecho de lo que va a tener que decirse en ese proceso. ¿Ya? No te olvides que esto ya es una fase pública. Y al ser pública, se va a revelar todo. No es como alguien dice, esto es indagación previa. No. Aquí se va a revelar todo. ¿Al ser público se complica más o eso facilita? No, desde mi punto de vista, la defensa, bueno, tiene que ser pública, nadie dice eso. Pero todos vamos a conocer los pormenores. Porque yo no entiendo, ojo, con el respeto que me merece el señor Fernando Balda. No le conozco, no le he tratado. Pero ¿quién era Fernando Balda? Perdóname. Para que todo un presidente de la República tenga el deseo de perseguirle según lo que se dice. Bueno, Fernando Balda se ha manifestado públicamente y él dice que toda esta arremetida contra él al punto del supuesto secuestro es porque él dijo cosas que aparentemente tocaban el trasfondo o el fondo de cosas que a su vez le ponían los pelos de punta al expresidente Correa, y consecuentemente el tema, por ejemplo, del financiamiento del narcotráfico en la campaña electoral, y que por eso fue la reacción del presidente Correa. Bueno, le escuché una entrevista en alguna radio a Fernando Balda, que él decía que en efecto él le presentó una grabación. Exacto. Donde un exfuncionario del Ministerio de Gobierno Interior decía que les va a poner una suerte de agentes para que les persigan a los hermanos del economista Correa, y le puso en conocimiento de eso, y en lugar de reaccionar a favor, reaccionó en contra. Ahora Balda lo que dice es, yo presumo que lo que al economista Correa no le gustó es que dentro de esa grabación se decía que había un financiamiento de las FARC. Eso es lo que dice el señor Balda. Efectivamente. Ahora, pero ojo, esa era una grabación que no repercutió, que no se salió a la luz pública. ¿Ya? Feliz. Entonces, ¿por qué perseguirle a una persona que te presenta un documento, ¿no es cierto? Que no sale a la luz pública, que no podía salir porque además habría sido de pronto se podría haber hablado de algún presunto delito. ¿No sería tal vez, Carlos, porque entonces eran otros tiempos, medio que se atrevía a recoger eso? Tú sabes lo que le ocurría al peor periodista, pues, Carlos. Ahora es posible decir esto porque un poco han cambiado las cosas e inclusive estamos haciendo este tipo de preguntas. Bueno, ¿por qué te digo que quién era Fernando Balda? Con el respeto de la persona, insisto. Pero el economista Correa tuvo un defecto. Primero, hablaba mucho. Y segundo, elevaba a niveles de contrincantes a personas que potencialmente no eran muy conocidas. Y les hacía famosos. O sea, yo diría casi de agradecerle. De acuerdo.
Con el respeto que se merece igual. Un columnista de mucho respeto del Universo que ahora está en Miami se me escapa, el hermano del expresidente Palacios. Él era muy conocido en Guayaquil. Aquí en la sierra prácticamente no lo conocíamos. Se hizo famoso. Desde que hubo el momento de ese incidente, que resultaba tonto desde mi punto de vista. Sáquenlo de aquí. Había una prepotencia, había una arrogancia. El otro tomó vuelo y ahora opina desde Miami, ¿no es cierto? Y hay una lista de personas a las que él fue endilgando epítetos calificativos y fue elevando al nivel de contrincantes políticos. ¿Podría ser en consecuencia el precio de la arrogancia política lo que está observando el país, Carlos? Yo diría que es el precio, Félix, y yo digo esto, por ahí hay una anécdota de que alguien cuenta que al rey en funciones, el asesor le decía, toma este papel, leeráslo. Y todos los días le preguntaba mientras era rey, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? ¿Lo leíste? ¿Cómo ¿Lo no? leíste? Cuando termina el periodo del rey, le dice, ¿lo leíste? No, ahora sí tengo tiempo. Y tenía solo una frase, esto pasará. El poder pasa. Cualquier carguito o cargote pasa. Y lo que hay que acordarse es que eso, con el tiempo, tiene sus consecuencias. En suma, Carlos, para darle una conclusión a todo esto, a partir de la tarde del próximo lunes, ¿qué tan complicada está la suerte política y jurídica de Correa? Bueno, tiene 30 días, ojo. Jurídica. Porque, verás, la instrucción dura comúnmente 90 días. ¿Ya? Pero si se va encontrando estos elementos de los que habla el 594, se puede ir vinculando personas. Ya. Cada que se vincula una persona hay 30 días más para investigar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el presidente Correa? El expresidente, digamos, ¿qué debe hacer su equipo de defensa? En esos 30 días, aportar con elementos para desvirtuar todo lo que está dentro de eso. Todo lo que el resto haya dicho. Ojo, porque mientras yo no formo parte del proceso, y eso es lo que quiero insistir, ¿Ya? mientras el expresidente Correa no era parte del proceso, todo el mundo podía decir lo que quería, sin que él tenga derecho ¿a qué? A aportar elementos que contradigan. Ahora cambia. Cambia, porque él pasa a formar parte. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Es como un jugador que está en el banco. De acuerdo. Él desde afuera puede decir cualquier cosa. Los que están jugando adentro son los que están diciendo cualquier cosa. Digamos más que como el técnico. Cuando entra a jugar, él es parte del proceso. ¿Le recomendarías como abogado que vuelva al país el señor Correa? Yo comúnmente no recomiendo eso, porque no creo en algo, ojo, y eso lo digo con ética intelectual. Yo no creo que la prisión preventiva sea la mejor solución para investigar a un procesado. Pensaba en eso. Yo ¿Podría no ser creo motivo eso. de una presión preventiva? Veamos, o sea, yo digo, siempre me curo en salud en eso, y yo no estoy diciendo, no quisiera ni a un expresidente, ni al más humilde del país, que le dicten prisión preventiva. Desde mi punto de vista, la prisión preventiva es una especie de condena anticipada. ¿Ya? Y ese es un problema. ¿Y por qué a la gente no le gusta ir presa? Porque anda a ver qué es lo que pasa en las prisiones. Claro. Uno no sabe si realmente se suicidaron o no se suicidaron. ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? Uno no sabe si dentro, como yo digo, las caras cortadas, hacen leña del árbol caído, que es una persona que de pronto ha cometido un error y cae en esas redes, ¿no es cierto? Eso es terrible. Entonces, yo nunca he sido amigo de la prisión preventiva, te soy honesto, y no lo voy a decir porque me gusta actuar con ética, que es lo que yo demando de todo el mundo. Es decir, ahora demando de la ética en el Congreso, en la Asamblea, de los políticos, de los abogados, de los periodistas. Es decir, uno debe tener un solo comportamiento. No creo que porque sea Correa el potencial acusado y potencialmente se le podría dictar una prisión preventiva, diga que sí. No. Es preferible que la persona se defienda en libertad, porque si no, en cierta forma se le está coaccionando su derecho a eso, a la defensa, al debido proceso. ¿Cómo una persona que está detenida con prisión preventiva puede defenderse con esa libertad de acción? Entonces, lo que ahora hay que recomendar, por supuesto, yo estoy seguro, tendrá derecho al debido proceso. Es decir, a todas las pruebas que anticipos de prueba que se han aportado, contradecirlas una por una. Ese es el principio de contradicción. Es decir, alguien me acusa, yo tengo derecho a replicar eso. Alguien aporta un documento, yo tengo derecho a aportar otro documento. Ese es el juego del proceso. Por desgracia, quizá solo va a tener 30 días. Es poco tiempo quizá para defenderse, pero esas son las reglas de juego que están marcadas en el COIP.
Y eso es lo que va a pasar a partir de la tarde del próximo lunes. Finalmente entra en todo lo que ustedes acaban de escuchar una explicación técnica. Qué bueno que lo hagamos con el doctor Carlos Medina, constitucionalista. Él dice que no le gusta, pero ventajosamente, que lo digan así, pero ventajosamente estoy simplemente reconociendo un mérito académico muy alto que él tiene. Es constitucionalista de este país. Esa es su especialidad. Gracias, Carlos. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir a partir del próximo día lunes. Obviamente está en juego la situación de un expresidente, se le quiera o no se le quiera, pero es un expresidente de este país. Finalmente, Carlos. Solo te quiero decir algo. Por favor. Por favor, a los que discuten si el Congreso debía, la Asamblea debía o no, les ruego revisar la acta 83 y la acta 72 de la Asamblea, que nos dicen que el artículo 10, digamos el numeral 10 del 120, no ha cambiado para nada. Es decir, una copia de la Constitución del 98, autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente, presidenta o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. Aquí podríamos decir que la doctora Camacho quizá no hizo fundamentadamente el hecho de la petición. Pero desde mi punto de vista, insisto, fue un exceso de prudencia para que mañana ningún abogado, ni el doctor Mera, ni el doctor Ochoa, ¿no es cierto?, que a propósito del doctor Ochoa, tampoco lo conozco, fue un ganador perfecto en los 10 años anteriores. No creo que había abogado que le pueda vencer. Vamos a ver qué es lo que pasa. De eso ya estaremos comentando. Carlos, muchísimas gracias. El doctor Carlos Medina aquí en Sucesos Radio Televisión. Muchísimas gracias. Esto se transmite a través de Telesucesos, canal 29 UHF, en señal digital, canal 29.1, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Recuerde usted que con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9,000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a las más de 157 centros de los que se han protegido, se han educado y se han bien alimentado. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Volvemos para contarles a propósito qué se está perfilando como el nuevo alcalde de Quito. Ya les contamos. Elecciones próximas para la alcaldía de Quito. El anuncio sorprendió a unos, mientras algunos opositores a la gestión del actual alcalde intensificaron sus cuestionamientos y desde luego sus planes electorales para reemplazarlo. Al hacer ese anuncio, el alcalde Rodas admitió posibles equivocaciones, pero ofreció trabajar hasta el último día, según dijo, de su gestión en las obras que son una respuesta al anhelo popular de mejores días y de mejores servicios, lo destacó. Sin duda, el metro de transporte subterráneo es la obra emblemática de la actual alcaldía, aunque su inauguración plena, curiosamente, paradójicamente, le corresponderá al nuevo alcalde de la ciudad. Y
Y también se anota que continúa el proyecto del transporte elevado para el noroccidente de la ciudad, así como también la llamada solución vial Guayasamín, como otros elementos emblemáticos sobre los cuales tanto se ha discutido. En fin, con esos antecedentes queremos ver qué es lo que ocurre en el futuro prácticamente inmediato. La presencia del doctor José Vázquez, precandidato a la alcaldía de Quito, nos honra aquí en Sucesos. Recuerde usted que esto se transmite a través de Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Gracias a su sintonía. La no reelección del alcalde Rodas, tal como él mismo lo ha anunciado, ¿cómo impacta en la perspectiva de la nueva alcaldía de Quito? ¿Ayuda, complica, clarifica, oscurece? La pregunta creo que es de cajón. Doctor José Vázquez, precandidato por el movimiento ADE, Acción Democrática Ecuatoriana. Buenos días, el país te escucha. Muchas gracias, Freddy. Muy amable. Sobre la pregunta, creo que lamentablemente la gestión del alcalde Rodas no ha sido la mejor posible porque ha tenido un consejo muy complicado, porque desde su candidatura nació ese problema. Le entregó 3 de los puestos de concejales de cada distrito al Movimiento Vive que lideraba el señor Garnica y el señor Ricaurte. Eso le dejó prácticamente que él sea un alcalde sin concejales, mientras que la oposición, que era Alianza País, tenía más de 10 concejales, lo que le complicó para poder gobernar. Aparte de eso, le dejó ya anclado la construcción del metro y le ha dejado a Quito, tanto el alcalde Barrera como el actual alcalde, sobreendeudado. ¿Qué pasa en la parte electoral? Que él conocía que su imagen no era de las mejores. Por primera vez el municipio de Quito se han visto enrostrado con autoridades y se encuentran siendo investigadas por la Fiscalía. Eso le complicaba para poder él ser candidato a la alcaldía de Quito y obviamente dio un paso al costado cuando vio que sus intereses electorales no eran los mejores. Creo que en este rato en Quito lamentablemente no ha habido un liderazgo que pueda cambiarlo y las cosas que han ido sucediendo van marcando que después de Alianza País, el fracaso de Alianza País, el fracaso del alcalde Rodas, necesita un nuevo liderazgo en el que sea de manos limpias, no solo en el discurso, sino en la práctica. El no hacerlo de esta forma para inaugurar, y eso ofrecemos nosotros, inaugurar la honradez, la honorabilidad en el manejo de la cosa pública en el municipio de Quito, hará que se dé un cambio notable en Quito y además se haga planificadamente. No se ha planificado a Quito desde muchos alcaldes atrás. Eso ya vamos a comentarle, doctor. Ni a corto, ni a largo, ni a medio plazo. No hay un plan maestro de movilidad, por ejemplo. Ese plan maestro de movilidad nunca hubiera recomendado que se haga el metro. Vamos a consultar sobre eso en los próximos minutos. La presencia del doctor José Vázquez, precandidato a la alcaldía de Quito por el movimiento ADE, Acción Democrática Ecuatoriana. Pero también está en esta carrera electoral que prácticamente ha empezado, el doctor Diego Salgado, del movimiento Creo, nos acompaña a partir de este momento. Gracias, doctor, por venir, por ayudarnos a ubicarle al público, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, sobre cómo impacta en el contexto del electoral local este anuncio del alcalde de Quito de no correr por la reelección. ¿Ayuda, complica, oscurece? Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Un gusto también. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Muy gentil. Qué gusto estar con José y por supuesto con toda la audiencia. ¿Cómo impacta? Mire, leí un mensaje que decía que la Asociación de Baches del Distrito Metropolitano es tan triste que se va el señor Rodas. Pero, digamos, electoralmente yo creo que los quiteños esperábamos que el señor Rodas sea consciente, conozca lo que está sucediendo por fin.
en cuanto a su presencia en el municipio de Quito y se haga a un lado. Por lo tanto, yo creo que no impacta o no mueve el tablero electoral, hablando de aquello del juego político, en el mejor de los sentidos, y pienso que, bueno, por fin se dio cuenta que él no ganó por él. Es decir, Suma es un partido, un movimiento casi inexistente, es él. El señor Rodas ganó claramente porque los quiteños ya empezamos a tener una actitud contraria a lo que era el correísmo en su momento, y Barrera era su representante en la capital. ¿Qué tipo de alcalde le conviene a esta ciudad a partir de este momento? Miremos en el futuro inmediato. José estaba diciendo algo que estoy absolutamente de acuerdo: liderazgo. Innovación. Quito del futuro. ¿Qué pasa? Siglo XXI y seguimos sin poder recolectar la basura, sin resolver los grandes problemas, pero elementales de Quito. Entonces, fíjese, acabamos de pasar una época dramática para la libertad y no tuvimos quien nos represente. Me acuerdo yo que Yamil Maguad, con todo y sus problemas, salió a defendernos en su momento de los gobiernos de la época. Que los señores taxistas, por ejemplo, se separaban y Yamil Maguad puso en orden la ciudad, por citar un ejemplo. El señor Rodas lo que hizo fue entrar al municipio de Quito y ni siquiera evaluó lo que estaba pasando. Nunca se ha visto, desde 1978, en donde Sixto Durán Bazén dejaba la alcaldía de Quito, entraba Álvaro Pérez, nunca se ha visto que un alcalde sea invitado o convocado por la fiscalía a declarar en una investigación sobre corrupción. En ese punto quiero preguntar la presencia también y aprovechar desde luego del doctor Vázquez. ¿Es que Alianza País no le ayudó? ¿La oposición le puso frenos? ¿Qué pasó con la actual alcaldía, doctor Vázquez? Bueno, lamentablemente para Quito es que tuvo un consejo de los más complicados que se ha podido elegir. Ahí había de todo. Pero era bien raro. Cuando era de subirle impuestos a Quito votaban todos. Y cuando era de aprobar el presupuesto no aprobaban. A ver. ¿Y eso? Eso era porque parece que se repartieron en pedazos de ese municipio, cada concejal, y cada concejal hacía lo que le interesa. Vea usted, en la venta de cupos para los taxis, no creo que se libra ningún concejal, porque no creo que ha venido ninguno del cielo y no ha quedado marcado. La fiscalía ha establecido, se han llevado $80 millones de la gente más pobre de Quito, que es la que hace el trabajo informal en el servicio de taxis. ¿Cómo es posible este tipo de problemas, Mire, doctor? yo no llego a entender. Yo me acuerdo cuando el señor Barrera era concejal, el ex alcalde de Quito, él ya había denunciado que las frecuencias, es decir, los circuitos, los trayectos, el más conocido entre nosotros, el Colón Camal, por ejemplo, de acuerdo a los estudios técnicos, decían que debían existir, por decir algo, 40 buses, 40 unidades de transporte, ya se sobrevendía. Ya había una mafia, decía el señor Barrera, concejal, había una mafia que sobrevendía la frecuencia, que sobrevendía el trayecto. Después de alcalde, no me acuerdo que haya hecho absolutamente nada por eso. Nada por eso. Ahora hay miles de taxistas o miles de taxis que yo creo que tienen absolutamente derecho a trabajar ilegalmente, legalmente además, pero al parecer hubo concejales, y no sé, pues si con conocimiento del señor alcalde, que vendían estas frecuencias, estos trayectos, estos circuitos. ¿Y será de seguir vendiendo esas frecuencias o de seguir ampliándolas, doctor? Porque esto es un mal sin remedio, aparentemente. Claro. Lo que pasa es que los temas de transporte, de movilidad, tienen que ser resueltos. El transporte público tiene
tiene que ser prioritario. Doctor, porque si es que la alcaldía, la concejalía no se abre a este otorgamiento de frecuencias, se vuelve impopular y tenemos a la vuelta de esquina el paro de los taxistas. No, mire, y quedamos en lo mismo. Pero es que hay que resolver. Y no es un problema solamente de la alcaldía de Rodas, que está por fenecer. ¿Sí, no? Es un problema de siempre. El señor Paco Moncayo recibe con 150,000 vehículos rodando por la capital de la República. Ahora hay 600,000. Qué terrible. Entonces, no se ha resuelto el problema del transporte. Es deficitario, es decir, no existe la cantidad de unidades y tampoco es digno. Entonces, hombres y mujeres nos sentimos mal el momento de entrar, peor en horas pico. Y estamos abordando y estamos tratando uno de los principales puntos críticos que sin duda de esta ciudad, que es la movilidad, pero nos quedamos con el buen metro de transporte subterráneo. ¿Cómo va a manejar el alcalde José Vázquez ese problema o ese tema? Primero que es una fea herencia que viene... Fea herencia. Pero es bonito, es toda una estructura espectacular. Pero le puede costar operativamente cerca de $2. El pasaje. Cada pasajero, el costo operativo. $2. Cerca de $2 me han dicho los técnicos. Para que sea sostenible, digamos. Y nos toca financiar unos $60 por cada pasajero que se sube al metro. Hoy estamos entregando $1,000 a cada bus para mantener el pasaje. Y de eso dice que se llevaban una parte, no sé quiénes, pero se llevaban, porque aquí lamentablemente esa es parte del convivir que nos ha dejado el mal ejemplo del anterior gobierno y los anteriores municipios. El gobierno local tendrá que subsidiar eso, porque $2 es bastante alto. No puedo creer que le pueda subsidiar, porque el municipio se encuentra en peor crisis que la que se encuentra el Estado. Está sobregirado. Entonces, cada año nos tienen que reevaluar o reajustar la tarifa para cobrarnos más impuestos y pagar las deudas. Pero tampoco podemos cerrar esta obra que se ha costado tanto dinero. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente ya está hecho. Lo que hay que hacer es un plan maestro de movilidad en Quito, en el que hay que incluirle al metro. Y a lo mejor nos tuve que hacer una empresa mixta entre el municipio y quienes hacen el transporte, para que no haya esta competencia desleal y que se racionalice el transporte y que el 70% de pasajeros que utilizan el medio público sea aumentado, ojalá al 98%, y tengamos una excelente movilidad en Quito. Si hubiéramos ampliado a los troles la ruta y hubiéramos traído troles del doble de capacidad de pasajeros, no invertíamos tanto dinero y era una solución que todavía no era necesaria el metro. Las grandes ciudades sí han utilizado el metro, pero las que tienen dinero, pues. Un metro medio parecido es el que hay en Washington y cuesta con más de $2 el pasaje, el mismo trayecto. Vamos a ver cuánto nos toca a nosotros, porque no nos han dicho la verdad de cuánto mismo cuesta el metro. No tenemos una cifra definida, ni tampoco nos han dicho cuánto nos van a cobrar a los quiteños, ni tampoco se ha hecho una planificación, porque va a ser la misma ruta que hacía el trole. No hemos ganado mayor cosa con la construcción del metro. Y ahí tenemos, por desgracia, nadie del consejo, incluido el vicealcalde, ha dicho nada para cambiar esto. ¿Qué va a hacer con el metro, flamante obra que nos deja el actual alcalde, el alcalde Diego Salgado? A ver. Mire, el metro desgraciadamente se concretó aparentemente, porque en noviembre de 2019 está prevista la entrega, $2,000 millones por 22 kilómetros, cuando Quito urbano, entre extremo y extremo, tiene 55 kilómetros. Y yo puedo entender el por qué. Yo me quedo con lo que dice el señor Vázquez, que hay que financiar $1.7, pero realmente el costo del metro debería costar $4 por pasaje. $4. Y no es un tema de Quito. No es un tema de Quito, es un tema nacional. Cuando tuve la oportunidad, la única, de estar frente a frente con el alcalde Rodas, y le dije, mira, en el 2015 a inicios, estamos entrando a una crisis económica, el Ecuador completo. ¿Cómo te metes a construir el metro? Pero si los quiteños no buscábamos metro como tal, y él me respondió de eso. Oye, los quiteños, y además es una oferta de campaña, no es una oferta de campaña tuya, es una oferta de campaña del señor Barrera que se está yendo. Los quiteños lo que queremos es transporte suficiente y digno. Lo total es que le dejan esta obra al alcalde Diego Salgado. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto nos va a costar el metro? Mire,
están hablando de 0,45 centavos de dólar. Pero el Ecuador entero tiene que subsidiar por lo menos, y ahí voy a discrepar con el señor Vázquez, por lo menos tiene que $3 financiar todo el país. ¿Qué pasa si el alcalde de Loja se despierta y dice, bueno, si el Ecuador completo le está financiando $3 por persona, ¿por qué no a mí? El alcalde de Manta va a decir exactamente lo mismo. El alcalde de Zapotillo va a decir exactamente lo mismo. Frente a eso hay que buscar fuentes de financiamiento, pero por supuesto también fiscalizar, que no se ha hecho absolutamente ninguna acción sobre ese tipo. La fiscalización, porque no puede ser aquí que yo digo, oye, pasé 4 años sin hacer absolutamente nada, y ¿saben qué? Ya no voy a reelegirme, y se salve, pues. No, pues hay que fiscalizar las obras. ¿Qué pasa con ese Quito Futuro, esa unidad de control y fiscalización de las obras? Tiene que funcionar el metro, nos guste o no, y hay que buscar. Mire, ¿cuánto nos cuesta el pasaje? El pasaje tiene que ser absolutamente popular. Y ¿de cuánto? Si son los 0, hay que transparentar. Si es que son 40 centavos, pues que cueste los 40 centavos. Sin embargo, el municipio entrante tiene que ser muy creativo, tiene que atraer inversión, no alejar. El señor Rodas mantuvo la forma de administrar de Barrera. 11 secretarías, como 15 o 16 empresas municipales, que son las verdaderas poderosas porque tienen el dinero, y entonces hay que racionalizar. Solo voy a poner una cantidad, 16,000 funcionarios municipales. ¿Cómo no? Para servir a aproximadamente 2 millones de quiteños o de quienes vivimos aquí, versus Guayaquil, por ejemplo, que sirve a una cantidad de población similar y tiene 2.500 funcionarios. De eso tenemos bastante tiempo, y de alguna forma, como anuncio, les comprometemos a nuestros invitados para que en una próxima oportunidad vayamos desarrollando, porque esto entra en una dinámica de comentario, de opinión, que será fundamental. Pero una palabra final y una consulta final, porque esto de alguna forma también como que queda pendiente en el imaginario de la gente. ¿Cuánto debe costar el pasaje del futuro metro, alcalde José Vázquez? Verá, técnicamente a Quito no podemos obligarle a que subsidie, pero tampoco podemos obligarle al quiteño que gana el salario básico. Por eso es un callejón sin salida. No tanto así. Yo creo que hay alrededor de 800 sectores en Quito que no han sido regularizados, no han sido legalizadas sus escrituras, sus asentamientos, por los municipios que han pasado, incluido el de Moncayo y todos los que han pasado. Eso hay que regularizarles en las condiciones que están, porque no podemos hacer eso. Hay el 70% de las construcciones que no se han regularizado. Otro problema pendiente. Hay que arreglar. Cuando le incrementemos eso, vamos a tener recursos nuevos, porque por pagar el metro o por pagar estas cosas no podemos dejarle a Quito sin vías, con una basura terrible, sin tratamiento de las aguas, con un ambiente complicado. Tenemos un montón de cosas por hacer, y por eso tenemos que crecer las cosas, pero no en palabras, sino los hechos. Este trabajo lo hemos hecho con el doctor Julio César Trujillo 35 años atrás. Pero no me contesta, ¿cuánto nos va a costar el futuro metro, el pasaje? El que tenga técnicamente, después de un plan maestro, que nos diga en el que podamos pagar, pero que también la gente pueda hacerlo. Porque uno que pague el salario básico, no podemos obligarle a que vea al metro y él camine. Tenemos que darle una salida para poder arreglar esto. Dejamos ahí pendientes algunos temas, otros abordados, por ejemplo este del metro para la capital ecuatoriana, una obra que va a ser inaugurada tal vez por el doctor José Vázquez, tal vez por el doctor Diego Salgado, quién sabe, eso lo va a decidir la gente de aquí prácticamente a un año. Veamos qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias a nuestros invitados, saquen sus mejores conclusiones. Volvemos con más, porque el Mago de Oz está ya mismo, esta tarde, en la Casa de la Cultura.
Esta tarde, esta noche, en la Casa de la Cultura, en una de sus localidades emblemáticas, va a llegar El Mago de Oz, ese clásico de la literatura, convertido en un musical que atrae especialmente a los jóvenes, que tiene mucha expectativa por lo que va a ocurrir en las próximas horas, y uno de los músicos, porque obviamente todo eso es una intelectualidad, todo eso es una creatividad que se pone en juego, uno de sus músicos, Cristian Londoño, nos acompaña aquí en Sucesos. Recuerde usted que esto se retransmite a través de Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Cristian, muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá, muy amable tu gentileza, tu apertura para acompañarnos en algo que, insisto, genera mucha expectativa en los jóvenes. Están muy deseosos de acudir a esto que significa la llegada del Mago de Oz. ¿Por qué? ¿Para qué? Cristian, buenos días. Buenos días, Félix, es un gusto también para mí estar acá. Es prácticamente uno de los shows que ha venido repitiéndose en los últimos años. Es una banda española, que ha cosechado éxito gracias a su fusión del rock con la música celta. Ellos vienen ya, creo, por cuarta vez acá. Estuvieron en Guayaquil, estuvieron en Cuenca y ahora cierran en Quito. Es la gira de los 30 años de la banda. Es una producción musical, una adaptación del cuento, ¿no es cierto? No. A ver. Yo creo que el nombre lo toman de ahí. ¿Ya? El nombre lo toman de ahí. Yo no estoy muy apegado a la banda, pero es una banda que ha sonado muy fuerte a nivel latinoamericano, hispanoamericano, diría. Totalmente. Y ahora, como digo, viene por cuarta, quinta vez acá al Ecuador. Una banda internacional de este tipo, ¿cómo es que se complementa, cómo es que se fusiona para la presentación de un espectáculo con músicos, digamos, nacionales, locales, obviamente de mucho talento como el tuyo? ¿Cómo es lo que se fusiona? ¿Hacen ustedes un preparativo? ¿Hacen ustedes un ensayo para finalmente ponerlo todo y que suene armónico? Cuéntanos esa parte, por favor, Cristian. Bueno, nosotros vamos a abrir el show. ¿Ya? Mi banda, que se llama Crossfire, es una de mis dos bandas. Mi otra banda se llama Dama Solitaria. Esta vez vamos con Crossfire a abrir el show de Mago de Oz. Como digo. Sí, nosotros vamos a interpretar nuestra música. Nosotros hacemos completamente música inédita, música escrita por nosotros. Es un trabajo, como saben, es fuerte, duro. Qué bueno. Parte, digamos, del espectáculo que se va a presentar. Sí, claro. O sea, nos escogieron a nosotros para telonear a esta banda por la trayectoria que tiene la banda también. O sea, nosotros ya tenemos 14 años en escena y nos hemos vinculado mucho con el público. El público nos ha aceptado en todo el país de linda forma, de buena forma, al igual que en el extranjero. Hemos tenido mensajes de gente de México, hemos tenido mensajes de gente de Centroamérica, Colombia, de Argentina. También estamos sonando fuerte en Bolivia, Perú.
Entonces, por eso la propuesta de Crossfire es terminar de grabar el álbum, el tercer álbum que tenemos nosotros, terminarlo en Argentina. Lo vamos a mezclar y masterizar allá. Lo vamos a grabar acá en Ecuador y lo vamos a mezclar y masterizar allá. Qué bueno que así sea el talento ecuatoriano. ¿Qué tipo de música fundamentalmente hacen ustedes ya en la parte ya concreta, técnica? Por favor, Cristian. Ya, lo que hacemos nosotros es un hard rock, es un heavy metal, es más o menos a lo clásico que se está haciendo ahora, bueno, lo contemporáneo de ahora. Claro que existen otros géneros, ¿no? Existen unos géneros más fuertes, más suaves, pero todo se conjuga en rock. Nosotros prácticamente tenemos una base de rock. Y mucha calidad, me imagino. ¿Cuántos integrantes? Cuéntanos de tu grupo, por favor, Cristian. Claro, nosotros estamos conformados por 6 personas para este show. Sí, tenemos 2 guitarristas, un bajista, un tecladista, un baterista y quien les habla que canta, sí, y quien compone los temas también. Entonces es una función natural de una banda de rock. Sí, implementamos un tecladista ahora para darle otro tipo de aire también a la banda, para este tercer disco también tenga otro tipo de ¿cómo le diría? Sonido. Sí, bueno, y estamos en eso, trabajando todos los días. Me comprometo a partir de este momento, mi estimado Cristian, porque quería hacer una especie de abrebocas, si es que cabe el término y con todo respeto, de lo que va a ser la presentación de ustedes, y ahora ya voy entendiendo, y la presentación de esto que viene a ser el Mago de Oz, de este grupo internacional, en la Casa de la Cultura. Me comprometo, insisto, Cristian, para poder hablar ya más específicamente de ustedes y de esta producción que ya nos estás dejando, y que de algo de eso también se va a escuchar esta tarde. ¿A partir de qué horas es esto, Cristian, por favor? Es a partir de las 7 de la noche, a las 19 horas, sí, en la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Sí, en el teatro, me imagino. No, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Comprometido desde ya, Cristian. La próxima hablamos de tu grupo. Con muchísimo gusto, Félix, muy amable. De tu producción. Muchísimas gracias por ahora, y queremos dejarles ahí al público para que en medio de este futbolizado ambiente en el que estamos, también podamos ponerle atención a esto que nos trae la cultura y que va a ser motivo de una presentación el día de hoy en la Casa de la Cultura. Cristian, hasta la próxima, comprometido. Gracias, Félix. Gracias, volvemos con más aquí en Sucesos, y con lo cual, desde luego, también nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, amigos. Más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral con el programa de empleo joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía Capitalina. Amigos, muchísimas gracias. Hemos cumplido para hacer opinión y noticia desde Sucesos. Recuerde usted que eso se retransmite por Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.